Hola, ¿cómo están mis hermanos? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves, vamos a comenzar aquí en Facebook mientras nos alcanza el tiempo acá. En radio estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por Radio Esperanza en el 1140 de la AM en Monterrey, Nuevo León. Es un gusto saludarte, mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde para hablarte un poco de la palabra de Dios. Igual también si quieres comunicarte con nosotros para cualquier cosa, te voy a dar el teléfono que tenemos hoy a disposición. Te digo, ya bien acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Estamos desde que comenzó la pandemia. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en San Nicolás de los Garza. Así es que nuestro teléfono es un celular que es el 811-077-7087. Te lo repito, 811-077-7087. Ahí para lo que gustes y mandes, ahí vamos a estar para servirte. Igual podemos estar en comunicación vía correo electrónico. Para los que aún usamos correo electrónico, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. También podríamos estar en contacto vía Facebook. De hecho, un saludo a los hermanos que están acá en Facebook. Ahí también estamos transmitiendo. Ahí podemos estar en contacto. Nuestro Facebook, búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. ¿Sí? Ahí nos mandas una invitación, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en el Facebook como aquí en la página de internet, y de ahí podrías ligarte a nuestro canal de YouTube. Ahí actualizamos constantemente nuestras predicaciones. O sea, ojalá y te sean de bendición. Ahí échales una visitada, ¿ok? Y la semana pasada comenzamos también acá en la congregación un curso que es Preparando Obreros, que por causa de esta pandemia lo movimos del sábado hacia los viernes de 7 a 9 de la noche. Para los que les interesa y los que están interesados, ahí estamos, ¿ok? Cualquier cosa, te digo, ahí está, te repito otra vez nuestro teléfono para que pidas información, 811-077-7087. Y yo creo que esos son todos nuestros avisos. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Si estuviste con nosotros, primero tuvimos varias semanas hablando de la iglesia pentecostal. Hablamos, yo creo que no de todas, es imposible, pero hablamos de sus principales doctrinas y vimos conforme a la Biblia si son correctas o son erradas. Pero la semana pasada comenzamos a hablar de otra denominación, ¿ok? Veníamos antes de la iglesia pentecostal de hablar de la historia de las denominaciones, precisamente cómo se fueron formando, y así llegamos a la iglesia pentecostal y luego la semana pasada a la neopentecostal. Aunque no lo creas, por ejemplo, la iglesia pentecostal surge de la iglesia metodista. Aunque no lo creas, el pentecostalismo salió de ahí, ¿ok? Y te digo, veníamos de algunas denominaciones, no sé cómo llamarlas, ¿ok? O no sé, un poco más serias. Y el pentecostalismo es el que rompe con todo lo establecido, pero para mal, ¿ok? Y empezó a crecer y creció tanto que influenció en todos lados. El problema de los movimientos que se dicen cristianos o de denominaciones como esta, es que tarde que temprano influencian a las demás denominaciones. Influenció a bautistas, a metodistas que de ahí habían salido, hasta a los católicos. Hoy los católicos tienen un movimiento carismático que, si tú lo conoces, es tan parecido a la iglesia cristiana pentecostal. ¿Ok? Pero de esta última influencia de la pentecostal surge algo que se llama el neopentecostalismo.
Es tan nuevo. Lo primero que tienes que grabarte es tan nuevo. Comenzó en los años 50, imagínate, mi hermano. En los años 1950, alrededor de ahí. Y surgió aunque decimos el nombre es neopentecostal, no viene directo de las iglesias pentecostales, sino que viene de las otras iglesias, ¿ok? En cada iglesia, en cada denominación tradicional, eran influenciados por los pentecostales. Entonces ya llegaba un momento de ruptura, tenían que salir de ahí los que eran influenciados, pero no se unían a los pentecostales, sino que fueron creando esta nueva denominación, este nuevo movimiento llamado el neopentecostalismo, lo que se conoce hoy como el movimiento de fe, y como el decláralo, decrétalo, y tú lo ves, conservan algunas doctrinas pentecostales, es decir, hablan lenguas, también mueven según ellos el Espíritu Santo. Estos son los que trajeron la risa santa, estos también echan demonios, estos también hacen campañas de sanidad, pero más grandes, pero además se distinguen por otras doctrinas, ¿ok? La semana pasada hablamos un poquito de una de ellas, que es la confesión positiva. Lo que pides tú recibes, eso es lo que ellos enseñan, o el declarar y decretar. Y aunque lo vimos muy deprisita, vimos que es ofensivo a Dios. Declarar es darle órdenes a Dios, ¿ok? Porque si tú declaras que la enfermedad se va y la enfermedad está en control de Dios, Dios es el que la pone y Dios es el que la quita, luego entonces tú le puedes decir a Dios que quite la enfermedad de alguien, le puedes dar órdenes a Dios. De ese tamaño es la ofensa de esa doctrina, ¿ok? Pero la segunda doctrina, y tal vez la más importante, es la de la prosperidad, ¿ok? La prosperidad. Estas iglesias enseñan que Dios quiere que todos sus hijos seamos ricos, ¿ok? Aunque la característica es que el que más enriquece es el pastor, es el líder. Este es el común denominador de ahí. Pero hermano, es uno de los mayores daños que le ha hecho el diablo a la iglesia cristiana. Y claro que con todas sus letras es el diablo el que lo hace. Y este es uno de los problemas, ¿sí? No llamar las cosas por su nombre. Cuando Dios me alcanzó a mí y salí del catolicismo y comencé a buscar una iglesia cristiana y visité de todos los colores y sabores, ¿ok? Lo que me sorprendió es cómo, siendo tan distintas una de otra, todas se decían ser cristianas y todas se aceptan y se respetan las unas a las otras. Es decir, los testigos de Jehová, no, fúchila, ¿no? Los católicos, pues no, super fuchi. Pero metodistas, los de prosperidad, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, todos esos sí, ¿ok? Todos esos sí somos cristianos, según ellos, ¿no? El cristianismo evangélico. Pero no es así, hermano. No es así. Doctrinas tan distintas no pueden estar correctas las dos al mismo tiempo. Doctrinas que se contradicen no pueden ser correctas las dos al mismo tiempo. Cuando la Biblia habla de apostasía, de hecho habla de esto, de un día en que el anticristo, que ya está en la tierra, haría religiones, denominaciones cristianas. Dice segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios, es decir, en las personas, como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ese es el problema. Sí, que errores no son errores menores, que iglesias tan grandes como estas o son de Dios o son del enemigo, mi hermano. Segunda de Corintios 11:3, Pablo a los Corintios les dijo, el 11:3 en adelante, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos
hayan sido también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque viene alguno predicando a otro Jesús, o recibís otro espíritu u otro evangelio. Y todo lo tiene esta iglesia. Hablan de otro Jesús, de un Jesús que quiere que todos sean ricos. Reciben otro espíritu, ¿sí? Igual lo mandan con las manos del pastor, y predican otro evangelio, otra buena noticia, que te acerques a Dios y resolverá todos los problemas. De eso habla Segunda de Corintios. Pero dice en Gálatas 1:8 que si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio, es anatema, que quiere decir maldito, maldito para Dios. El cristianismo, el cristiano, a través de los siglos, había entendido y mantenía una lucha entre la carne y el espíritu, porque esa es la vida cristiana. Dice en Gálatas 5:17, Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y esa es la vida cristiana, una lucha en uno mismo entre la carne y el espíritu. ¿Ok? Las denominaciones antes del pentecostalismo las veíamos sí con diferencias de doctrinas. La principal separación, si te acuerdas, cuando vimos cómo se fueron haciendo las denominaciones, lo principal era que se enfriaban. Y luego entonces cuando alguien las quería apasionar otra vez, ese alguien era rechazado y corrido. Y ese alguien, no sé, hacía otra denominación o iniciaba una denominación. Pero por lo regular no eran tan diferentes en doctrinas, ¿ok? Y la vida cristiana seguía siendo la misma, una lucha entre la carne y el espíritu. Santiago 4:4. Estos van a ser los versos de cabecera de este tema. ¿Okay? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esta era la lucha del cristiano. Te repito, la habían entendido bien. De hecho, cuando salía una denominación, era precisamente porque veía que donde estaba se habían amoldado al mundo. Ese ha sido el problema siempre de la vida cristiana. Cuando el mundo nos empieza a ganar, cuando el mundo nos empieza a adormilar, ¿sí? Cuando el mundo nos empieza a convencer. Por eso dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Por eso dice ahí en el 3:1 también que hay que buscar las cosas de arriba. Por eso Jesús le dijo a Pedro un día, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Y eso, así era la lucha contra la carne, contra el mundo. Y el cristiano mayormente fracasaba, como hoy fracasamos a veces también. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y el dinero atrae, y no solo atrae, sino que es necesario. Y las modas nos atraen, y las lucecitas, y la Navidad, y las tradiciones, y el éxito, y el tener una carrera, y que haya dinero en la cuenta de banco, y todo esto chocaba con la Biblia. Y el cristiano, pues, no sabía cómo ganar esta batalla, hasta que el diablo, entre comillas, hermano, lo solucionó. ¿Sí? ¿Qué hizo? Inventó un cristianismo que ofrece las cosas del mundo. Y esa es la iglesia neopentecostal. Y esa es esta iglesia de la prosperidad. Estas son las del movimiento de fe. El pídelo, el decláralo, y lo obtendrás. ¿Qué cosas? Pues de la santidad ni se diga, ni se habla más bien. Estos hablan de conseguir cosas del mundo, dinero, carros, éxito. Y esta fue la maniobra del diablo. Un cristianismo
que no está peleado con el mundo. Un cristianismo que al contrario persigue los deseos del mundo y no solo los persigue, sino que te enseña que Jesús es el encargado de dártelos. O sea, es cristianismo porque inventan un Cristo que te ofrece ayuda para conseguir todo eso, todos esos deseos que hay en tu alma, que son deseos del mundo. Es una jugada maestra del diablo. Sí, porque es en lo que fracasaba el cristiano. ¿Por qué? Porque nuestra carne sigue teniendo deseos del mundo. Y eso era intentar y caer, hasta que el diablo dijo, ya no luchen más. Mire, este es el camino cristiano. Dios quiere hacerte rico. Dios quiere hacerte próspero. Dios quiere que tengan el mejor coche. Dios quiere que tengan la mejor casa. ¿Acaso no eres una princesa de Dios? ¿Lo has escuchado? Y así se convirtió esto. En la iglesia neopentecostal lo que hace es un cristianismo carnal, un cristianismo mundano, lleno de mundanalidad. Y hoy vamos a hablar de la mundanalidad en general. Yo pensaba hablar hoy solo de prosperidad económica, pero no es solo de lo que habla ni lo que ofrece. La iglesia esta ofrece en general, ¿sí?, todo lo que ofrece el mundo. ¿Ok? Empecemos por ver en Juan 17:14, y ahí es el inicio de nuestro tema de hoy. En Juan 17:14 al 16, la oración de nuestro Señor antes de partir. Dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, lo repite nuestro Señor Jesucristo. Así que los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no somos de este mundo. No somos, es lo que tienes que grabarte. No podemos ser mundanos. ¿Qué es un mundano? El diccionario dice que es alguien terrenal, así de simple. Y nosotros, bueno, somos extraterrestres, ¿o qué somos? Lo que dijo Jesús: están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ok? Otra vez, primera de Juan 2:15, deberías de grabártelo. Santiago 4:4, deberías de grabártelo, porque el que quiere hacerse amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. ¿Okay? Porque lo que se nos manda, hermano, es totalmente lo contrario. El caminar cristiano es totalmente lo contrario. ¿Sí? Es morir a los deseos del mundo, es morir a la carne. Dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Siglo en el diccionario significa mundo. Si es que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Ese es el caminar cristiano. No conformarte al mundo. Es decir, ¿qué es conformarse? La palabra conformar es la palabra susgematizo, ¿okay?, que es hacerse parecido a. Entonces nos está diciendo, no se parezcan a ellos, ¿ok? Tienen que hacerse igual a. ¿A quién? Al mundo no, sino a Cristo. Ese es el caminar cristiano. No amar al mundo, no hacerse amigo del mundo, no convertirse, no conformarse al mundo, ¿ok? Y esto se nos ha metido al cristianismo, no solo, tristemente, y por eso te decía, ¿cuál es el problema? Que denominaciones así, luego cuando empiezan a crecer, empiezan a influenciar a los demás, ¿sí? El cristiano de por sí, de cualquier denominación que sea, ese es nuestra batalla contra la carne, contra el mundo, porque la carne desea las cosas del mundo. Nuestra carne y el mundo se llevan muy bien, pero esa es la batalla. Esa es la batalla que hay que dar precisamente. ¿Okay? Y entonces,
No solo hablamos hoy de la iglesia neopentecostal, pero sí lo que notamos en ella es que está hecha por el diablo, mi hermano. ¿Sí? Es decir, un cristianismo que te ofrece los bienes del mundo, pues lógico que se ha llenado de cristianos, entre comillas, porque así es, ¿sí? De cristianos que siguen teniendo los deseos del mundo y han venido a Cristo por otro evangelio para conseguir los mismos bienes del mundo que siempre han perseguido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto del mundo? Tenemos que distinguir la mundanalidad. ¿Ok? ¿Para qué? Para saber cómo vivir. Porque, por ejemplo, hay no sé si llamarlo denominaciones, pero por ejemplo hay un pueblo, los Amish, que no se mezclan con el mundo según ellos, ¿no? No usan ni siquiera la electricidad, no usan coches, usan carretas, pero alguien puede decir, bueno, ¿y las carretas? ¿Qué acaso no son del mundo también? ¿Okay? Entonces hay que distinguir la mundanalidad, ¿ok? Porque a veces los cristianos pensamos que mundanalidad son los bailes, las cantinas. Hay quien no tiene televisión porque es del mundo, pero bueno, entonces la estufa y el microondas pues también es del mundo, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? En la Biblia se usa la palabra mundo de tres formas, ¿ok? Claro que la primera es, como todos lo sabemos, se refiere al planeta, a la tierra, ¿ok? Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, cuando creó los cielos y la tierra, ese es el mundo. Dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es toda la creación, todo el planeta, ese es el mundo, ¿ok? Otras veces en la Biblia la palabra mundo se refiere a las personas de todo el mundo. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y no se refiere a que amó al planeta, sino a las personas. ¿Okay? Pero la tercera forma en que se usa la palabra mundo, ¿okay?, es la que leíamos ahorita en primera de Juan 2:15, que dice, no améis al mundo. Y no está diciendo que no ames a esta bola que se llama tierra, ¿no? No améis al mundo, no está diciendo que no ames a las personas, porque al contrario, ese es un mandamiento. Entonces, este es el tercer uso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Enseguidita nos lo explica, ¿sí? No se está refiriendo a que no ames a la tierra, que no ames a los árboles, ¿ok? Sino porque todo lo que hay en el mundo, ¿ok?, los deseos de la carne, ¿okay?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, de tu carne, de mi carne? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Manjares? ¿Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, borracheras, orgías? ¿Sexo? ¿No es una de las mayores tentaciones que existen hoy en día? ¿Okay? Esas son cosas del mundo, ¿sí? El primero de Juan lo que hizo es dividirnos y darnos mucha luz. ¿A qué se refiere con las cosas del mundo? Lo primero, a los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Pues todo lo que se ve bien, bonito, lo que llama nuestra atención, las mujeres hermosas, ¿ok? Para ellas, bueno, los hombres guapos, los deseos de los ojos, pero mayormente se refiere a lo material. El mejor coche, el más bonito, el deportivo, los rines de aluminio costosos, la casa la mejor, ponerle su fachada, ¿para qué? Para que se vea bien. ¿Por qué alguien cambia las fachadas de la casa? Para que tenga buena vista, ¿verdad? ¿Por qué hay un coche que nos gusta andar en él? Pues para vernos bien. ¿Por qué nos gusta la ropa de marca? Para vernos bien. El reloj, los lentes de marca. Todos esos son deseos de los ojos. Y esas son cosas del mundo. ¿Okay? Por algo dijo el Señor en Mateo 18:9. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ser echados en el infierno. Pero te das cuenta
A eso se refiere la palabra mundo, a no amar al mundo. ¿Qué cosa? Lo que desean nuestra carne, lo que desean nuestros ojos, y por último dice la vanagloria de la vida. Vanagloria, si te fijas, es una palabra compuesta. Vana, que significa inútil, que no tiene ningún beneficio, y gloria, que significa mérito, renombre o reputación. Es decir, una reputación que no sirve de nada. Cosas que te dan fama, pero que para los caminos de Dios es inútil, no sirve para nada. ¿Okay? Y sin embargo la gente hoy tiene hambre de gloria, de vanagloria, de que le digan que es el mejor. Hoy te graduaste. Sí, qué padre, ya tienes un título. Eso es vanagloria. La vanagloria incluye orgullo, presunción, y es así porque el mundo cree que el sentido de la vida se encuentra en esto. O vienen las cosas de la carne que veíamos ahorita, o vienen los deseos de los ojos, la apariencia, el precio de las cosas, las posesiones, o en el éxito, los títulos, las profesiones, el tener el mejor trabajo, el mejor sueldo, en estar más guapa que la otra, pintarse el pelo, ponerse uñas, tener zapatos de todos los colores. Todo eso es la vanagloria de la vida. ¿Okay? Y si te fijas, estas tres cosas que describió Primera de Juan encajan, son las mismas que se ven en Mateo 4, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque ahí engloba casi todo, o todo más bien. Yo no he encontrado algo que salga de aquí. De los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí está todo, y todo eso no proviene del Padre. ¿De quién proviene? En Mateo 4 se ve de quién proviene, quién lo ofrece. Dice Mateo 4:3, por ejemplo. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Los deseos de la carne. ¿Tienes hambre? Pues declara y decreta que no pasas hambre, ¿sí? Que esas piedras se convierten en pan. Lo que siguió ahí, en el 4:5, que el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿De qué se trata? De la vanagloria, ¿sí? Para que vean que eres hijo de Dios, entonces lánzate hacia abajo. Para que vean que eres hijo de Dios, entonces haga milagros, para que vean que eres algo. Y por último, en el 4:8, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Okay? Los deseos de los ojos. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Y hoy y mira lo que dice aquí, ¿sí? Son las doctrinas neopentecostales, las que aparecen en Mateo 4 y las que aparecen en Primera de Juan 2. Exactamente las doctrinas neopentecostales. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Pero te repito, hoy no solo quiero encerrarme en ellos, porque esta es una batalla del cristiano en general. Lo único que nos diferencia a lo mejor a los que no somos neopentecostales es que sabemos que esa es la lucha, y sin embargo caemos. Nos sigue llamando tanto la atención las cosas del mundo. Seguimos deseando tanto las cosas de la carne. Seguimos alimentando a la carne. Nos siguen gustando tanto los deseos de los ojos, los carros, tener la casita que sea la mejor. Pues ya sé que no es así de prosperidad, pero bueno, pero ponerle una piedrita en la fachada, ¿qué tal? ¿No? Nos sigue llamando tanto la vanagloria de la vida. Dios no está peleado con que yo sea el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor doctor, ¿que no? La vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta? Génesis 3. Desde allá, desde el comienzo, luego de aquel diálogo
entre la serpiente y Eva. Dice en el 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, árbol agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira otra vez ahí mismo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Son los tres ámbitos que ataca la serpiente, que sabe que nos tiene que llamar la atención uno de ellos. Algunos estamos prendados por los deseos de la carne, otros por los deseos de los ojos, otros por la vanagloria de la vida, y el neopentecostal por los tres, porque así le han enseñado. Así le han enseñado, ¿ok? Cuando todo esto no es cristiano, eso nos enseña la Biblia. Eso nos enseña, al contrario, mantener un pleito contra él, una guerra, una batalla. Dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Deben de estar en pleito. Si nuestra carne no está en pleito contra el Espíritu, el diablo nos ha ganado la batalla. ¿Ok? ¿Y qué hacer? Pues mira, no sé, mira a tus vecinos cómo viven y compara cómo vives tú. Ellos son de la carne, tú supuestamente eres del Espíritu. ¿Y cómo vivimos, mi hermano? ¿No es verdad que nos parecemos tanto? ¿No es verdad que nos afanamos por las mismas cosas? ¿Nos preocupan las mismas cosas? ¿Nos asusta el mismo virus? ¿El desempleo? ¿La falta de trabajo? ¿Nos asusta lo mismo? ¿Qué? Hay una excusa que algunos ponemos. Mira, el mandamiento es no amar las cosas del mundo, ¿sí? Es decir, el pecado, así dicen los que enseñan prosperidad hoy. No, el dinero no es pecado, el pecado es amarlo. Así es que a mí échenme todo el dinero que al cabo no lo voy a amar, nomás lo voy a usar, ¿no? Pero nos manda, ¿cómo lo haremos morir? Dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan, están en lucha contra el alma, contra el espíritu. Entonces, abstente de aquellos deseos. ¿Ok? Abstente de esos deseos. Pero esta palabra es importante. Los deseos. Por lo que decían ahorita, lo que te decía ahorita, hay quien dice, no, el pecado es desearlo, ¿no? Entonces, no, bueno, pues a mí échenme un carrito nuevo, aunque no lo desee, ¿ok? Eso no es así, ¿sí? En realidad, cuando haces eso es porque deseas, tu alma desea, y esa es la batalla, ¿sí? Esa es la batalla. Ahorita que leíamos primero de Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, ¿okay? No proviene del Padre sino del mundo. Y miren el 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. De esto se trata, dice la Biblia, ¿sí? Que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y está hablando de lo que desea tu alma. Eso va a determinar hacia dónde vamos a ir cuando el Señor venga. Okay. Dice en Tito 2:12 que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a ellos hay que renunciar, mi hermano. Y te repito, es trágico que una denominación así se nos haya metido al cristianismo. Una denominación, un cristianismo que no te enseña que tienes que renunciar a los deseos mundanos, sino que antes te los agranda y te dice que está bien y te dice que vengas a Cristo porque Él te va a dar todos los deseos que tiene tu alma, que son deseos mundanos, ¿sí? Eso no puede provenir de Dios. Eso no puede provenir de Dios.
Es lo contrario. Dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne. No podemos alimentar la carne, sino hay que crucificarla con sus pasiones y con sus deseos. Esa es la vida cristiana. Crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Ok? Ese es el problema del hombre. Los deseos. Pero te repito, lo mejor que nos puede pasar como cristiano es saber esto, que estamos llamados a renunciar a ellos, que estamos llamados a crucificar esos deseos. Por eso lo peor que le pasó al cristianismo es esa denominación, ¿sí?, que enseña un cristianismo mundano, que puede desear el dinero, que te llama a tener avaricia, ¿sí?, que dice que Dios te va a dar los bienes de este mundo, cuando la Biblia enseña lo contrario. Por ejemplo, en Primera de Corintios 6:10. Antes de continuar, déjame te doy otra vez la línea que tenemos hoy de contacto, por si quieres marcarnos. 811 077 7087, para lo que gustes y mandes. Desear el dinero, desear eso, tiene su nombre, se llama avaricia. No solo el dinero, sino las cosas materiales. Eso es avaricia, tener ese tipo de deseos. Bueno, y la Biblia dice en 1 Corintios 6:10 que ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, los que tienen deseo de dinero y de cosas materiales, ellos no van a ir al reino de Dios. La avaricia es de lo primero que se tiene que dejar cuando alguien conoce a Cristo. La avaricia y el cristianismo no son compatibles. Dice en Lucas 16:13 que no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede, mi hermano. No se puede significa no se puede. En Colosenses 3, del 5 en adelante, Colosenses 3:5, cuando nos manda hacer morir lo terrenal en vosotros, luego desglosa fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y dice, y avaricia, porque la avaricia es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Desear el dinero, desear las cosas materiales, eso es avaricia. ¿Okay? Y al que tiene avaricia, la ira de Dios viene sobre él. ¿Sí? Un cristiano no puede desear el dinero ni las cosas materiales. Mira cuán contrario a lo que predican esas iglesias neopentecostales. La semana pasada te hablé de algunos de sus exponentes, ¿sí?, como Marcos Witt, como Joel Osteen, todos esos que aman el dinero y que predican el dinero, que Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, no solo lo predican, sino que se han enriquecido a costa del evangelio. Todo, y localmente también hay, localmente todas las iglesias neopentecostales, ¿sí?, si te han caído en esto. ¿Cómo las vamos a distinguir? Bueno, uno es por estas predicaciones de que tienes que tener lo mejor, de que eres princesa de Dios, de que Dios quiere hacerte rico. Pero la próxima semana vamos a ver una forma más fácil de distinguirla, porque esto también ha sido cooperación del diablo, de estas iglesias, la música cristiana. Sí, lo que hoy los cantantes, los Grammys, todo eso ha salido de acá. Los conciertos cristianos. ¿Okay? Eso es fácil de distinguir, por eso una iglesia neopentecostal, ¿sí?, por el grupo que hay, las canciones que ahí cantan. Y eso, Efesios 5:3 nos dice fornicación, inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. La avaricia es pecado. No puede entonces un pastor que viene de parte de Dios enseñarle a su gente que el dinero y los bienes del mundo Dios te los va a dar, ¿sí? No puede hacer eso. Eso no viene de parte
de Dios. ¿Ok? Ese es otro evangelio. Aunque te lo disfracen como te lo disfracen, mi hermano, tienes que distinguirlo. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurten, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Okay? Y por eso no hablamos solo de dinero, ¿sí? No quisimos reducir el tema solo a la avaricia de dinero, ¿okay? Que claro que es lo principal, porque es lo principal que desea la gente, pero no solo se reduce a eso. Dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, ¿okay? Por eso claro que son los deseos de la carne, también los deseos de los ojos, que es el dinero y lo material, pero también la vanagloria de la vida, los proyectos, el éxito, los títulos, los premios. Parecen buenos. Abrir otro negocio, qué éxito tenemos. ¿Okay? Cambiar de carro, estudiar una carrera. ¿Sí? Mi hijo en el karate. A veces andamos los cristianos alimentando, se nos manda hacerlo morir lo terrenal en nosotros. Y andamos alimentándoselo a nuestros hijos. Es terrible. Enseñándoles a nuestros hijos a que deben de ser exitosos. Enseñándoles eso. Los deseos de éxito son deseos del mundo. Deseos de vender más, deseos de tener una sucursal, deseos de cosas materiales, de ropa de marca, de celulares, de iPhones, de laptops, son deseos del mundo, mi hermano. Y es tan claro, por ejemplo, Romanos 8:5 al 7. Tan claro que no debería de ser difícil para nosotros distinguirlo. Es tan claro. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo eso que te acabo de enumerar y mucho más son cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Y ahí no termina. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, mi hermano. Esto es lo malo de esto. Que un pastor así te está llevando a la muerte y a la muerte eterna. Cuando te alientan tus deseos, cuando te alimentan tu carne y luego de corona te dicen, y esto es ser cristiano. Entonces hoy se ha llenado el cristianismo de este tipo de iglesias y de este tipo de cristianos que creen que pueden caminar como el mundo, tener el coche que quieren y perseguirlo y hasta pedírselo a Dios, tener el sueldo que quieran y hasta perseguirlo y pedírselo a Dios, y Dios se lo da. Y cuando se lo da, pues agradecen y luego te dicen, y dale el 10% y ahí muere, dale su limosnita, porque ya te ayudó a tener tu casita, ¿verdad? Cosas tan ofensivas a Dios. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Todo el mundo, ¿qué de bueno puede tener el mundo? Si dice Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué de bueno puede ofrecerte si el mundo entero está bajo el maligno? Lo único, como vimos en Mateo 4, lo único que hace este maligno es ofrecerte las cosas del mundo, y su jugada maestra fue esta: disfrazártelas de cristianismo. Es decir, ¿quieres ir al cielo y además ser rico? Pues claro. ¿Quién no quisiera? ¿Por qué? O sea, ha de estar Pablo revolcándose, ¿no? ¿Por qué a mí no me tocó esa época? Imagínate, de 1950 en adelante, apenas 70 años que nació esta herejía de la doctrina de prosperidad. ¿Por qué no le dijeron a Juan que le cortaron la cabeza, que vestía piel de camello?
que comía miel silvestre. ¿Por qué no le dijeron, Juan, has de andar con la marca equivocada? Porque si vienes a Cristo, Cristo te hará próspero y Cristo te dará el mejor asnito para que montes y esas cosas que hoy se predican. El materialismo, dice en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no se trata la vida. De eso no se trata. De hecho, esa es la lucha del cristiano. ¿Okay? ¿Sí? Dejar de ver eso, lo que sí se ve, y empezar a ver y a vivir conforme a lo espiritual, que es lo que no se ve, y pedirle a Dios lo espiritual, que es lo que no se ve, pero es lo único que vale. Esos son los tesoros en el cielo. Lo espiritual, el ser como Cristo, el conformarse a Cristo, que quiere decir irse haciendo a su imagen, como decía la Biblia de David, un hombre conforme a su corazón, y no conformarnos a los deseos del mundo. De eso se trata el cristianismo, de buscar las cosas de arriba. Segunda de Corintios 4:18 nos dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, no podemos pensar como el mundo piensa. Oye, pero ¿es malo tener un coche? ¿Es malo desearlo? Es que la Biblia dice que sí. Es que la Biblia dice que sí. La Biblia dijo Jesucristo, mi hermano. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Eso sería primero antes que un rico entre al reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? Dios dice, mira, si eres rico, es casi imposible que entres al cielo. En realidad está diciendo que es imposible. Pero y luego él mismo quiere hacerme rico. Entonces no me quiere, o sí me quiere, o qué onda con eso. Si Dios dice que es imposible que un rico entre en el reino de Dios, ¿por qué luego el pastor me dice Dios quiere hacerte rico? Porque son los deseos de nuestra carne. Dice en el libro de Santiago, nadie diga que es tentado por Dios, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, es decir, los deseos de la carne. Por eso dicen, y es verdad, que cada quien tiene el pastor que quiere tener, cada quien va a la iglesia que le acomoda. Pero en este sentido, porque la Biblia manda, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso estas iglesias neopentecostales, estas iglesias castillescas, pues se llenan de gente que ama al mundo, que vive como el mundo, que tiene coche del mundo, su casa como el mundo, desea las cosas del mundo. Y todavía le dicen, ¿y puedes ir al cielo? No, pues de aquí soy. ¿Qué tengo que hacer? Pues nomás dar dinero. Y puedo, eso no es como Simón, no. Es más, ni leas la Biblia. Aquí vamos a cantar, vamos a hacer conciertos, ahora vamos a tener obras de teatro, y puras cosas que te adormecen, que te dicen, aquí está bien chido. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de, aquí está bien chido, el pastor se cuenta unos chistes, claro, predica, ni Biblia trajo, pero pues ni la ocupa. ¿Para qué la quiere? ¿Okay? ¿Para qué la quiere? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Hay quien dice, las riquezas son buenas, ¿no? Pues puedes tener de todo. Pero ¿y si te apartan de Dios? ¿Y si no vas a entrar al reino de Dios? ¿Cómo puede ser bueno ser rico? Alguien dice, no, la pobreza es una maldición, enseñan estos tipos. Es una maldición, pero la Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que no escogió él a los pobres para que entren al reino. No funciona así. Dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. ¿Sí? No podemos tener los mismos sistemas de valores del mundo. ¿Sí? La escala de valores no debe de ser. En Isaías 8
nos dice: no llames conspiración lo que este pueblo llama conspiración. Para el mundo es malo ser pobre, es bueno ser rico. El cristiano no puede tener la misma escala de valores. Para el cristiano lo bueno y lo malo depende de si nos lleva o no a Dios y si nos lleva o no al cielo. Luego entonces, si ser rico hace imposible que yo entre al reino de Dios, eso es malo. Eso es malo. Y si ser pobre me acercara a Dios, eso es bueno. Eso es bueno, no de cómo te va aquí, sino de si te acerca o no te acerca a Dios. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué de bueno puede tener? ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Eso es lo que sabe un cristiano verdadero. No los que van a la iglesia neopentecostal. Seas de la denominación que seas, mi hermano. ¿Y cómo protegernos contra esto? Leyendo la Biblia, mi hermano. Leyendo la Biblia. ¿Ok? Leyendo la Escritura te darías cuenta de este y de cualquier engaño. De cualquier engaño. ¿Okay? De las cosas del mundo. No estamos llamados a las cosas del mundo. Nos las disfracen de lo que nos disfracen. Política, no estamos llamados a la política. ¿Okay? A salvar las ballenas, no estamos llamados a salvar a las ballenas. Cuidar nuestro cuerpo, y no estamos llamados a eso. ¿Okay? Tener una carrera, un título, una profesión, no estamos llamados a eso. Dios no ocupa arquitectos. Dios no está ocupando ingenieros, ni contadores, ni doctores. Hoy en tiempo de coronavirus, Dios no los ocupa. ¿Okay? Dios no quiere, ¿qué seré? ¿Qué estudiaré? Dios no está en ese negocio, mi hermano. Dios está en el negocio de la gente que ama su palabra y que vive conforme a su palabra. Busquen primero el reino de Dios y todo les será añadido. Pero todo no es lo que tú deseas. ¿Sí? No es todo lo que tú desees se te dará. Busca el reino de Dios. Entonces, si busco el reino, ¿sí seré rico? No, todo. Él promete a sus hijos que jamás serán avergonzados. Él promete a sus hijos que jamás tendrán falta de pan ni de ningún bien. Él promete a sus hijos. No les promete carros del año, mi hermano. No les promete casa de 3 pisos. No les promete prosperidad. No les promete chequeras gordas. Eso no lo promete Dios. Eso lo promete, ya lo leímos en Mateo 4. Eso lo promete el diablo. ¿Sí? Eso lo promete el diablo. ¿Sí? Todo eso te daré si postrado me adorares. Esa declaración que hizo el diablo a Jesús mismo. Mira, todo eso te daré si postrado me adorares. Hoy solo la ha cambiado un poco. Mira todo lo que te daré si vienes a este Cristo. A este Cristo castillesco, a este Cristo de la prosperidad. Pero ven cuando el cristianismo es lo contrario. El cristianismo es renunciar. El cristianismo dijo Jesús mismo, negarse a vosotros mismos. Negarse. Ese es el cristianismo, esa es la mejor palabra. Negarse. Dice en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, continuar con su vida y sus deseos, la perderá. Pero el que pierda su vida, es decir, el que abandone aquellos deseos de prosperidad, de ser rico, de tener cosas materiales, la hallará. Y ahí lo cierra maravillosamente, porque ¿qué aprovechará al hombre? Imagínate que consigas la prosperidad que te prometen estos, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Okay? Ten cuidado con esas doctrinas, seas de la iglesia que seas, hermano. Escucha el consejo, solo un consejo, solo queremos bendecirte. ¿Cómo te lo haremos? No nos creas a nosotros. Lee la Escritura, estudia
la escritura, por el amor de Dios, y no pongas tu confianza en ningún hombre. Dice nuestro Señor allá en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ok? Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por escuchar. Y nos escuchamos, si el Señor lo permite, la próxima semana. ¿Ok? A mis hermanos de Facebook también un saludo. Bendiciones, iglesia. Nos vemos pronto.